El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les dirá: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él les replicará: en verdad os digo, lo que hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos lecturas muy diferentes. El Evangelio de hoy es esta especie de parábola sobre el juicio final, una de tantas imágenes que se nos dan sobre el juicio final, una de estas imágenes que a mucha gente, a veces, sobre todo a la gente inculta, no cristiana, que oye por primera vez este texto, pues lo entiende mal, y tanto es así que es capaz de denunciar al cura, porque el cura dice que los de derecha se salvan y los de izquierda se van al infierno. Y esto ha pasado, a mí me llegó esta denuncia por leer este Evangelio, o sea que no es una cosa de poco. Y es que hay mucha gente que no entiende nada de lo que se hace en una iglesia. Y aquí sí que se habla de derecha e izquierda, pero esto 1800 años antes de que se hablase de políticas de derechas y de izquierdas. No, aquí no hay política que valga en este texto. Es este juicio donde se nos ve, dice, como ovejas y cabras, unos a la derecha, otros a la izquierda del Señor. Unos para la salvación y otros para la condena. ¿Y cómo se ve cómo se hace este juicio? Hay muchos tipos. Jesús lo explica de muchas formas diferentes en el Evangelio y todas son complementarias. Si cogiésemos solo una nos equivocaríamos, tendríamos que cogerlas un poco todas juntas. Pero bueno, cada una tiene su parte de verdad, para eso lo hace Jesús. Y en este caso es las obras de misericordia. Has sido misericordioso, o sea, has hecho, como dirán otras parábolas, has creado un tesoro en el cielo. Pues bien, Dios te premiará. No has querido ser misericordioso. Bien, no puedes tener premio de Dios para nada. Ahora bien, hay un pequeño detalle en este Evangelio que muchas veces la gente se lo salta. No se habla aquí específicamente de las obras de misericordia en general para todos. Aquí se está hablando de unas obras de misericordia muy especiales, no en el contenido de las obras, sino a quién van dirigidas. Dice: en verdad os digo, cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños. ¿Quiénes son mis hermanos más pequeños? Y aquí
Cuando uno se coge el Evangelio y se coge todo el contexto del Evangelio y se cogen los padres de la Iglesia, uno se da cuenta enseguida. Está hablando de los cristianos de buena fe, que están sufriendo lo que serían las bienaventuranzas. Por ser cristianos están en la cárcel, sufren persecución, tienen hambre o tienen sed de justicia, aquellos pobres en el espíritu, aquellos que están sufriendo por ser cristianos. Y a ellos va de una forma especialísima las obras de misericordia. Por eso se entiende aquello que a ellos hicisteis, aquellos que viven en gracia de Dios y yo estoy en ellos, a mí me lo hacéis. No digo que no se tengan que hacer obras de misericordia a los demás, no es eso. Lo que quiero decir simplemente es que Jesús insiste a mis hermanos, a los otros, y llama hermanos a aquellos que son sus discípulos. Y eso lo hemos de entender, que es aquello que aprendimos desde pequeños ya, por medio del bautismo y la gracia nos hacemos no solo discípulos de Cristo, sino hermanos de Cristo, hermanos en el Señor. Es el ser hermano por la gracia, es hacer parte, es ser hijo del mismo Padre. Y los hijos de Dios son los que viven realmente la gracia de Dios. Esto es un error muy frecuente en el que caen muchos, incluso gente muy importante, decir, bueno, todos somos hermanos. En sentido estricto, bíblico, los hermanos son los que viven la gracia de Dios y la viven a raíz del bautismo. Los demás todos son criaturas de Dios y llamados a ser hijos de Dios, pero los hermanos de Cristo son aquellos que viven en Cristo. Dejemos este Evangelio porque la primera lectura nos va dando lo que son pistas de conversión. Dice, primera pista, sed santos, porque yo soy santo. No robaréis, ni defraudaréis, ni os engañaréis. No juraréis en falso por mi nombre. No explotarás a tu prójimo, ni le robarás. No dormirá contigo hasta la mañana siguiente el jornal del obrero. En el fondo son los mandamientos y alguna explicitación más de los mandamientos. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo al ciego. En el fondo nos está diciendo, no seáis gamberros, aprovechándoos de los demás y riéndoos de los demás de cualquier forma. Teme a tu Dios, o sea, hazle caso. No creas que Dios te perdona tan fácilmente cuando haces lo que te da la gana, sino témelo, porque yo soy el Señor. No daréis sentencias injustas, no serás parcial ni para favorecer al rico ni al pobre, sino buscando la verdad. No difamarás a tu gente, no declararás en falso contra la vida de tu prójimo, no odiarás de corazón a tu hermano, repréndelo para que no cargue en ti su pecado. Todo cosas que nos exigirían de cada una casi una meditación y que hemos de tener siempre presentes. No solo hemos de vivir encerrados en nosotros mismos, sino buscando realmente el bien de cara al prójimo. Es lo que Jesús tanto criticaba de los judíos que no hacían, sobre todo de los fariseos, y que tanto nos cuesta a nosotros cristianos, no solo ser honestos y honrados, sino buscar el bien para todos y especialmente el bien para los demás cristianos. Primero los cristianos, claro que sí, después todos los demás. Y por cristianos no entiendo lo que algunos quieren entender, que es los del país, los nuestros. No, cristianos quiere decir primero los que viven en gracia de Dios, porque todo lo que se les haga a ellos se hace directamente a Cristo. Y después buscando la conversión de todos los hombres para que puedan ser de verdad hijos de Dios.